Pues bienvenida, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues estamos aquí en lo que hemos llamado esta charla virtual, lo erosionado del paisaje interno. Sí, un nombre que pues he tomado a partir de la lectura de tu poesía, una lectura ya de años, porque pues sí, desde hace ya rato pues sigo tu trabajo poético. Entonces me da mucho gusto que estés aquí, bienvenida Claudia. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias por tu interés y por tu labor editorial y por tu labor de investigación poética. Muchas gracias por tu lectura. Oh, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues prácticamente esta charla, como pues ya te lo había dicho, como dicen detrás de cámaras, pues tiene que ver con el trabajo poético que has realizado en pues este camino que has tomado, pues fiel a la palabra, fiel a la poesía, que eso es una de las cosas maravillosas que puedo yo encontrar acerca de tu trabajo. Y bueno, antes que en todo, pues, me gustaría que nos platicaras, Claudia, cómo es que te introduces a la lectura, cómo es que te introduces sobre todo a la poesía, que viéndolo bien, pues es un género difícil. Hay quien dice que, bueno, primero sus acercamientos son a la narrativa y la narrativa los lleva a la poesía. En tu caso, pues háblanos de esto, de estas primeras lecturas y de esta decisión de enfocarte a la poesía. Bueno, pues realmente en casa de mis padres no había libros de literatura. Había enciclopedias, muchas, que usaban mis hermanos mayores, ¿no? Entonces, pues estas enciclopedias eran muy llamativas para mí. Primero me acuerdo por el olor. Yo creo que si entramos en un cuarto, uno sabe si hay una enciclopedia ahí porque tiene un olor muy distintivo, ¿no? Las pastas y todo. El papel de las enciclopedias que era maravilloso. Y había una en especial que se llama, es la colección científica de Time Life, que vienen muchas fotos increíbles, maravillosas. Son unos fotógrafos geniales los de Time Life. Y pues a mí me empezó a llamar mucho la atención esa enciclopedia. Te estoy hablando que yo tenía como unos 10, 11 por ahí. Pero era más por las fotos y creo que de ahí viene esta inquietud por crear imágenes, ¿no? Que la poesía, pues tú sabes, tiene muchas fotos sin revelar en papel fotográfico, pero reveladas en el lenguaje, ¿no? Y bueno, pues todavía tengo esa colección, me la traje desde cuando salí de mi casa y pues regreso muy seguido a ella. Para mí mantiene la misma relevancia que cuando era niña y bueno, pues siempre las miraba pensando que querían decir algo y luego pasaba el tiempo y descubría que algunas me decían algo, en fin, ¿no? Como estas maduraciones de percepción, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso fue con lo que empecé a fijarme. Y bueno, pues ahora sabemos que ver también es una lectura, ¿no? Ver también es leer. Que es interesante lo que acabas de mencionar, o sea, esta parte no revelada de la búsqueda de esta parte de lo que no está claro, pero, o de a lo mejor de lo que se vislumbra, pero está ahí, ¿no? Y puede tomar la forma que en este momento pues se decida dependiendo pues de los factores, ¿no? De tu vida, tu experiencia, tus primeros acercamientos, estas emociones. Eso es muy interesante en este sentido. Y bueno, también pensaba en el olor de estos libros, ¿no? De lo que se conserva ahí, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, hace ya muchos años trabajar en ese momento le llamaban sistematizando información, ¿no? Entonces era en un periódico
y entonces me tocaba entrar a las bodegas donde estaban todos los periódicos almacenados de años y años, ¿no? Y tenían su olor, ¿no? Qué Es, padre. sí, y bueno, y abrir el periódico era como abrir otro momento de la historia, otra circunstancia, muchas veces bien ajena a mí, porque en ese momento, pues no sé, abría un periódico de 1976, por ejemplo, digo, pues yo nací apenas en este año y era abrir esa puerta, ¿no? Es una puerta que no me correspondía, pero que era pues, infinita en el sentido de que me estaba enfrentando a ella, ¿no? Estaba como entrando, más que enfrentando, como entrando a este paisaje, ¿no? Obvio, no agradable siempre, ¿verdad? Porque uno lo que ve en los Claro. periódicos no es muy agradable. Sí. Muy bien, Claudia. Ah, bueno, cómo te das cuenta que quieres dedicarte a escribir? Bueno, me di cuenta cuando estaba embarazada de mi hija. Eh, Tenía mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo a muchas cosas y empecé a escribirme esas confesiones de esos miedos, ¿no? Creo que entonces tenía la impresión de que me estaba perdiendo a mí misma. Y empezar a escribir fue como la terquedad de quedarme. Y escribir fue el cuerpo que acogió a la parte que yo sentía que estaba perdiendo, ¿no? Creo que eso fue ese momento. Yo ya estaba estudiando en letras, tenía 17 años y bueno, creo que ese fue el momento en que decidí escribir. Qué interesante. El libro Sesgo con el que ganas el premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía tiene que ver con esta idea de que mencionas ahora de quedarte como de quedarte en esta parte del libro, de habitarlo. De habitar. Sí, sí, me interesa mucho habitar. Por ejemplo, me encanta estar en mi casa. Me gusta mucho estar aquí, no tener que salir a nada. Y bueno, pues paso mucho tiempo aquí y cuando estoy también en otro lugar me interesa mucho estar ahí de verdad. O sea, estas cosas, ¿no? Como ocupar un espacio me tranquiliza mucho y me relaja mucho. No sé, me da mucha armonía. Ok, muy bien. Bueno, digamos entonces que el asunto ahorita, digamos que del encierro, que ha sido para muchos un cambio de vida muy impactante, digamos que en tu caso se mantuvo tranquilo, pudiéramos decirlo. Sí, sí, ha sido tranquilo. Bueno, pues sí, sabemos que hay mucha gente que pues está padeciendo bastante el encierro, ¿no? Pero para mí, pues no ha cambiado mucho, la verdad. Sí, ha estado todo muy bien. Para mí no me representó una violencia o una imposición o no sé, no lo vi así en ningún momento. No lo estoy viendo así. Ok, muy bien. Digamos también que la manera de enfrentarte al acto creativo no se ve, digamos, modificado, alterado por esta circunstancia. No, no, para nada. No siento que se me haya modificado nada. Claro, soy muy privilegiada, puedo trabajar desde mi casa. Mucha gente no puede hacer esto, lamentablemente. O sea, no quiero como ufanarme, ¿no? No quiero sonar Ujú. como que, ay, sí. O sea, eh, todo el tiempo existe el peligro de morir, ¿no? Con o sin pandemia. Eh, los modos son los que cambian, pero pues la muerte y esta amenaza, ¿no? Constante, pues siempre está, ¿no? Desde Ujú. que nacemos, pues, ¿no? Eh, la pandemia, bueno, me ha reconcentrado un poco más, pero la verdad, pues como te digo, no es algo que yo padezca. Claro, a veces se me dificulta un poco el regreso de estar como ensimismada ahí
leyendo o tratando de escribir algo o escribiendo algo, pero me mantengo funcionando en lo cotidiano, ¿no? Me mantengo funcional. Sí, sí, Y, sí. y bueno, he seguido escribiendo más desde la noche, creo que eso es lo que ha cambiado, porque bueno, ya sabes que se desordena el horario, de por sí yo siempre he sido muy desordenada con eso. Y eh, es el tiempo y la idea que más se me han prolongado, ¿no? La noche, que me fascina. Ok, muy bien. Ya que estamos hablando del terreno de la escritura, platícanos un poquito sobre los libros que has publicado, sus temáticas, tus preocupaciones como escritora, como mujer. ¿Hay algo que nos puedas decir en torno a esto? Sí, bueno, yo la verdad he publicado poco. Em, Tengo un libro que se llama Polvo Doméstico, que lo escribí en la Ciudad de México cuando estuve en la Fundación para las Letras Mexicanas hace 15 años ya. Y en 2009 este, recibió el premio a Tijuana de poesía, ¿no? Pero si te fijas, mis procesos son muy largos. O sea, lo escribí, pero lo seguí trabajando, puliendo, cortando, en fin, ¿no? Y luego en 2013 salió Costilla Flotante, que es una antología. Ahí vienen, creo que un par de poemas de un libro anterior, que fue en realidad el primero, que se llama En el fondo una mantarraya, que ese, bueno, lo escribí como a los 21, 22 años por ahí, más o menos, pero salió hasta 2005. Entonces, ves, sí es muy lento mi proceso. Eh, Después, bueno, siguió Sesgo, que también en realidad eran dos libros, pero fui podando y limpiando y todo esto y me quedó uno solo, ¿no? Y bueno, pues ahorita tengo dos libros ya que estoy finalizando y pues a ver quién es el valiente que lo, Eh, que lo publique. En Costilla Flotante, esta antología de arena poesía que publicó la Secretaría de Cultura, viene unas poemas inéditos Ujú. en la parte última. ¿Estos poemas inéditos ya fueron de alguna manera recopilados en otros libros o quedaron ahí solamente? No, se quedaron ahí solamente. Es una serie de poemas que escribí para Lane Staley, que fue un vocalista maravilloso de Alice in Chains, una banda que pertenecía a este género del grunge, que fue un todo un suceso en los 90, ¿no? Y bueno, pues él tuvo una muerte trágica y pues sí, es una especie como de elegía, ¿no? Como Ok, sí. de traerlo. Ujú. Sí, pero no, ya no los incluí en ningún libro, se quedaron ahí. Ok. Y bueno, tus temáticas más o menos, bueno, yo más o menos he visto, pues que siempre esta preocupación veo mucha preocupación por el entorno, por el cuerpo, por esto que ya mencionabas, pero a ver, de viva voz, ¿cuáles son tus temáticas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Ah, bueno, el final de los ciclos para mí es muy Ujú. difícil, ¿no? El final de los ciclos, la imposibilidad de alcanzar algo que uno desea, ¿no? Algo que uno desea todo el tiempo. Eh, Nuestra evidente desaparición, ¿no? Y, y bueno, pues también sobre la fragilidad y la brutalidad de la vida, ¿no? Y bueno, y que escriba sobre eso desde ese punto no quiere decir que no sea bella para mí la vida, ¿no? Ujú. Creo que si se habla de la muerte es porque se está hablando de un gran amor a la vida, ¿no? Y viceversa. O sea, creo que no, no interfiere y no es como no es categórico, pues, ¿no? No es de manera categórica que yo esté escribiendo de la muerte porque me gusta la muerte, ¿no? O sea, estoy
estoy amando a la vida desde ese punto, ¿no? Por eso duele. Ujú. Y bueno, pues también pues, no sé, como estos instantes que siempre habla la poesía, que siempre toma en cuenta, ¿no? Como instantes de revelación o quizá de una, de la escalada de una emoción que da el brinco a un poema, ¿no? Hablando de un instante. En fin, como estas manifestaciones tan verticales a veces, ¿no? De la vida. Sí, y que finalmente pues, la vida nos ofrece un crisol de vivencias y estas vivencias pues es en un altibajo, ¿no? De pronto la felicidad, de pronto la angustia, y creo que eso es algo que sí, en tu poesía particularmente puntualiza, ¿no? Eh, esta, pues es una visión muy clara, ¿no? Sin máscara, sin maquillaje de la vida, ¿no? Ay, Porque pues gracias. la vida no es pues siempre miel sobre hojuelas, ¿no? Ojalá lo fuera, ¿no? Tiene Ojalá. eh, Ojalá, pero no, no. múltiples cosas, ¿no? Y yo digo que pues estos momentos que estamos viviendo, yo creo que son los momentos en donde cuando menos desde mi punto de vista, pues nos damos cuenta de la fragilidad, ¿no? De la fragilidad humana. Nos damos cuenta que la vida pues realmente pues no la poseemos, sino que estamos aquí en calidad de préstamo, ¿no? Y a veces este ciclo que consideramos de que, pues es que él está grande, tiene 90 años, pues es el primero que se va a morir, no, o sea, aquí la muerte nos llega a decir, ¿sabes qué? Pues independientemente de la edad, independientemente de clases sociales, de cultura, etcétera, de educación, pues Claro. la vida es un instante. Yo le decía hace poco a mi esposo, porque empezamos a hablar de la Navidad, y no sé por qué empezamos a hablar de la Navidad y el plan de la cena, de Nochebuena, y me decía, por primera vez te veo que no estás animada en la plática, ¿no? Porque era una plática con la familia, pero en WhatsApp. Y digo, ¿sabes Ujú. qué es lo que pasa? Le digo, sí, efectivamente no estoy muy animada. Le digo, porque ahorita yo considero que la vida es un día, ¿no? Y Claro, termina este día y al día siguiente tengo la oportunidad de otro día. Le digo, y de claro. aquí hasta diciembre se me hace un mundo. O sea, en verdad vamos a estar vivos en lugar, Ay, vamos a poder atrapar todos esos instantes y llegar hasta la Navidad y llegar hasta Año Nuevo, no sé. O sea, le digo, y como que se me hace ahora sí muy largo. Si me dijeras para mañana, bueno, pues sí, no me siento mal ahora, ¿no? Eso significa que no estoy contagiada, ¿no? O no sé, claro, ¿no? Igual soy, ¿cómo le llaman? Asintomática, ¿no? Pero bueno, pero de aquí a claro. diciembre faltan mucho tiempo, le digo, y entonces le digo, no sé, se me hace como un plan así utópico. Le digo, entonces, pues no sé, y ese instante que dices, ¿no? Ahora sí que se vuelve muy importante el instante. Sí, cuando antes lo dabas por hecho, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, esta exactamente. situación de la Navidad, que ya para estas fechas todo el mundo sabía que iba a ser, Ujú. ¿no? Y ahorita pues sí es como que, ay, pues espérame, ¿no? No. Pues sí, Sí, espérate, como tú espérate. le contestaste a tu esposo, claro, sí, sí. Sí, no sé, pues sí, la vida nos ha cambiado, sí, de manera muy drástica, o sea, eh, nos ha hecho ver que en verdad la vida es algo que tenemos en las manos y de pronto se nos va, ¿no? O sea, esa seguridad del hombre de dominio sobre la vida, dominio sobre la naturaleza, dominio sobre todo, se fue, ¿no? Pero bueno, Claro. en fin, ah, a ver, avanzando en la entrevista, am, la pregunta del millón que dicen, hay una literatura del norte, hay una literatura femenina, o podemos pensar en una literatura universal, lejos de todas las etiquetas y de todo lo que se dice ahora. ¿Qué piensas? Ay, bueno, pues mira, me gusta la idea de que se trate de literatura y ya, ¿verdad? Claro que nos la han enseñado con todas las etiquetas por regiones, épocas, clasificaciones de este tipo, ¿no?
pero creo que lo que al final de todo esto importa es que pues la literatura se mantenga revelando verdades sobre la condición humana, ¿no? Aunque haya sido en el siglo IV o ayer, ¿no? Y, bueno, pues con respecto a lo de literatura femenina y todo esto, no me gusta, por ejemplo, que a las mujeres nos hagan un corral de literatura femenina, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que, bueno, pues la mente no tiene sexo, ¿no? Y empeñarse en hacerlo, se me hace desafortunado porque de algún modo se le está poniendo un límite y no la está destacando, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Eh, Me parece más como un premio de consolación decir, tenemos este territorio, ¿no? Y no de vernos realmente como pares de los hombres, ¿no? Creo que eso me hace un poco de ruido, pero bueno, pues claro, cada quien tiene sus percepciones y sus conceptos, ¿no? Pero para mí la verdad es una desventaja que se haga este tipo de distinciones, porque si estamos buscando la igualdad, ¿no? Pues creo que con esas cosas las estamos alejando, pienso yo. No, sí, claro, es válido. Y hay muchas escritoras que aún con el término no están de acuerdo. Sin embargo, me preguntaba aquí, digamos, se supone que el concepto pues tiene que ver con estos espacios, recuperar estos espacios. Entonces, eliminado el concepto, ¿cuál sería el plan para recuperar estos espacios? ¿Qué se necesitaría hacer, digamos, para ello? Pues yo creo que eh, tener, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, los concursos, los encuentros, o sea, que sea de hombres y mujeres, ¿no? O sea, que sea mixto. Creo que eso mantiene a las mujeres más en la visibilidad que solo ellas en una cosa, porque entonces ahí, no sé, creo que hay una división que puede ser contraproducente, pero creo que es tomarlo así con naturalidad, ¿no? Y hacerlo de esta manera. Me acuerdo que cuando era adolescente tenía amigas que estaban en colegios de mujeres, ¿no? Y entonces, cuando entraban a una prepa mixta, era así como, ay, ¿no? Como el destanteo, ¿no? Ajá. Cuando debe ser una cosa, un paso natural, ¿no? O sea, digo, no es un planeta de mujeres y no es un planeta de hombres, ¿no? Okay. Yo creo que, bueno, yo creo que sí, para mí sería más una forma más natural, pienso. No forzar, ¿no? Sí, en este caso yo creo que también pues, crear la conciencia de que todos estos espacios pueden ser mixtos perfectamente, ¿no? Sin embargo, bueno, a veces seguimos viendo eventos, por ejemplo, no sé, de ferias del libro, en donde un panel son puros varones, ¿no? Entonces, sí tiene Sí, que haber, yo creo que aquí un aprendizaje también por parte claro. de quienes organizan, de estos comités, de estos pues gente que se junta a planear, pues de que empiecen a ver esa otra parte, ¿no? Y que la participación misma de las mujeres pues vaya orillando a tomar estas medidas, ¿no? Que tienen que ver con la paridad, ¿no? Claro, y bueno, pues ahí es un aprendizaje para gestores Ujú. culturales académicos, mismos escritores, escritoras, directores de cultura, en fin, o sea, que abran su visión, ¿no? Uh-huh. Y Y que se también aborde. sí, claro. Te iba a comentar también, y el asunto también de que las mujeres participen, ¿no?
O sea, Claro. digo, ¿cuántas veces, no sé, hemos sido jurados en algún concurso y la participación de las mujeres es menor, ¿no? Y la participación de las mujeres sigue siendo menor en, por ejemplo, para solicitar becas, para solicitar apoyos. Entonces, digo, yo creo que también llega el momento en que nosotros como mujeres, pues hay que proponer, ¿no? Si no Sí, quedamos, claro. pues como dice, pues lucha de otra, ¿no? De otra oportunidad y de apropiarnos de estos espacios, ¿no? Eh, Claro. Digo, eso es lo que pienso en torno a esto. Bueno, Sí, claro. sí, siguiendo con esto, las temáticas han cambiado, Claudia. ¿Cómo ves esta evolución siguiendo pues con la literatura ya escrita por mujeres? No, bueno, pues creo que es un gran momento para las mujeres que escriben, ¿no? Este siglo que yo todavía no alcanzo a entrar muy bien, no sé, tengo un desfase ahí de siglo, entre siglos, ¿no? Eh, Creo que es un gran momento para las mujeres que escriben, pero también lo es para ceñirse a una estética, a un lenguaje. Y, por ejemplo, tuve una experiencia el año pasado, precisamente en un encuentro de mujeres, en donde este, había un poema que era muy dicho por su autora, que es una chava lindísima, pero el poema era prácticamente decir, el patriarcado se va a caer, el patriarcado se va a caer. O sea, eso para mí no es un verso, eso para mí no es un trabajo con el lenguaje, o sea, eso para mí es una consigna, ¿no? Ujú. Y creo que no porque sea, porque ahora haya estos espacios y esto debamos confundir. O sea, tenemos que estar muy claras, ¿no? ¿Cuáles son, eh, cuáles son realmente los objetivos de nuestra escritura, ¿no? O sea, si vamos a hacer panfletos, si vamos a hacer consignas, si vamos a hacer poesía en prosa, verso, como tú quieras, pero no sé, creo que eso me parece eh, no, como una onda de los 60, 70, ¿no? O sea, no estamos ahí ya debió haber una evolución en estos conceptos, ¿no? No soy académica ni nada, pero creo que sí debe haber más trabajo precisamente, y que no suene como un área de oportunidad para manifestarse solamente, ¿no? Por ser mujer, sino realmente mostrar un trabajo que tenga estas cosas, ¿no? O sea, una estética, un lenguaje, no sé, una atención, una propuesta y no una repetición de ya como un eslogan, ¿no? Creo que a mí eso me preocupa, me preocupa que se piense que estas cosas son poemas. O sea, claro, entiendo la intención, la apoyo, o sea, lo que sea, pero a mí no me da para, o sea, digo, ¿y luego qué? O sea, ¿qué ecuación me estás poniendo con eso? Si no es la ecuación que me pone un poema de Olga Orozco, por ejemplo, ¿no? Ujú. O un poema de Enriqueta Ochoa. O sea, no me estás haciendo, no me estás exigiendo, ¿ves? Como que yo reaccione, que yo piense, que a mí se me dispare una idea gracias a un poema, etcétera, ¿no? Creo que estas cosas sí me preocupan Ujú. bastante. Sí, me quedé pensando en eso propiamente. Digo, una de las cuestiones que nos trae el Internet es la apertura de espacios, Sí. pero también esta idea de que pues todo el mundo puede publicar, ¿no? Entonces hay un mar de información y bueno, Sí. en este caso pues a veces esta facilidad hace que pues no se depure, que no se piense en el trabajo, que no se trabaje en cuanto al lenguaje, ¿no? Sino que lo que sale en ese momento de la víscera, de lo que sea, del estómago, Sí. se publique, ¿no? Y bueno, pase
hacer, tome la forma del poema cuando no lo es, pero bueno, creo yo que pues, eso ha pasado prácticamente en todas las disciplinas, ¿no? O sea, uno entra a la web y de pronto ensayos que no son ensayos, de pronto tesis que no son tesis, en fin, pero sí, o sea, en este caso, pues la responsabilidad, pues es la del autor, ¿no? Propiamente. Claro, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, así es. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, Claudia, eh, otra pregunta que te hago es la siguiente. Ah, el escritor debe trabajar con ética. Esa es una de las cosas que siempre me han inquietado. Es decir, fiel a su propuesta, fiel a su escritura. Ya vimos, por ejemplo, que esta época es una época de permisos, ¿no? Es una época muy Ujú. permisible. Entonces, de pronto estas apropiaciones, transformaciones que se hacen de la obra del otro, bueno, ¿cuáles son los límites que en este caso tú marcarías entre tu obra y la de los otros? Por ejemplo, la de las otras, ¿no? Hablando de escritores. Sí. Em, bueno, para mí, o sea, personalmente para mí, uno debe ser leal a la maduración de su propia escritura, a su discurso, ¿no? Obviamente no van a ser los mismos toda la vida, van a cambiar, ¿no? Conforme a la edad, necesidades, inquietudes, en fin, todo eso. Eh, pero creo que hay que saber escucharse a uno mismo a la hora de plantearse un poema, una obra, un libro, una idea, ¿no? Eh, Podemos estar hablando con otros libros, con ideas y posturas que apenas estamos descubriendo en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tal que yo estoy leyendo a un monje inglés de hace 5 siglos y entonces descubro algo que, ay, me prende algo, ¿no? Pero por ejemplo, yo he citado versos de alguien más en mis poemas, pero cada vez que lo he hecho he dado el crédito. No me interesa apropiarme así, robar a la mala o cobrarme a lo chino, como dice. Este, Me gusta señalar, decir, esto me puso a hablar, con esto otro me puso a pensar, me dio una visión completa de algo, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que estuve trabajando hace unos meses, que salió de una película de El Indio Fernández, una película preciosa que se llama Maclovia, que se las recomiendo mucho a quienes no la hayan visto. Entonces, hay un momento en que José María le escribe una carta a Maclovia, pero él no sabe escribir, o sea, va con el profesor del pueblo, en fin. Entonces, mi epígrafe es una parte de la carta que escribe José María a Maclovia, pero abajo le pongo, palabras de José María, la película Maclovia del Indio Fernández de 1945, ¿me entiendes? Y lo Ajá. pongo en cursivas, ¿no? Porque precisamente, pues ese es o sea, si lo tomé es porque lo respeto y porque no me da pena, ni me achica, ni me hace menos decir, yo vine a este poema de la mano de José María, el que sale en Maclovia, del Indio Fernández, ¿no? O sea, él me trajo aquí y me encanta, aunque a muchos no les guste el Indio Fernández, ¿no? Ok. Pero esas cosas, ¿no? O sea, creo que hay que reconocer, creo que no está de más, no empobrece, ¿no? Creo que al contrario, está padre que vean tus referencias, que vean que no solo estás leyendo, que estás viendo una película, que estás oyendo una canción, que estás viendo una foto, ¿no? Sí, sí, claro, Creo claro, que claro. Este, bueno, creo que hemos llegado al cierre de la entrevista. Me gustaría dos cosas, que nos platicaras en qué proyecto estás trabajando ahora, en qué libros, qué estás haciendo, independientemente que no sea poesía. Y otra cosa que te pediría, que no te lo había comentado, es que nos hagas el favor de leernos un poema, o dos.
tú, oyéndote tu voz. Entonces, ojalá sea esto posible. Entonces, si Claro quieres, que la sí. primera pregunta es esta, en este caso, bueno, la última pregunta es, pues, proyectos en el que estés trabajando actualmente. Bueno, estoy trabajando en un libro que habla de cómo desaparecemos de nosotros mismos cuando tenemos un arranque de ira o cuando sentimos celos o cuando sentimos abatimiento o cuando estamos en duelo. Eh, ¿Por qué no estamos en nosotros cuando experimentamos todas estas cosas? ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos en nosotros por estas razones? Y bueno, ahí trato de verbalizar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que creo que pasa cuando, sí, cuando uno está un poco perdido, ¿no? No te alcanzas a ver en ti. A veces las emociones o los sentimientos funcionan más que un sentido, como la vista o el olfato o el gusto, ¿no? A veces funciona y nos arrastra, ¿no? Ujú. Entonces me interesa mucho explorar esa parte, ¿no? Que bueno, también estoy tratando de hacer como, de escribir como mi propio lenguaje del vacío. Y pues en eso es en lo que estoy ahorita, sí ¿Tiene es como... algo que ver esta palabra, enajenación, como una especie de enajenación? Sí, tal vez sí se trate de esto, tal vez tengo una teoría, creo que, y varias gente la comparte conmigo, pero igual no sé si me están dando el avión, ¿va? Este, El avión. sobre, sobre que con la edad uno se va haciendo más real, entonces las cosas van calando más con la edad porque eres más real, ¿no? Estás más formado, estás más lejos de algo y estás más cerca de otra cosa, en fin, como estas transiciones que te van cambiando, ¿no? Y que te van pidiendo cosas nuevas de ti y te van pidiendo que abandones, que te despojes de otras tantas. En fin, es como esta condición, ¿no? Muy Bueno. bien, muy interesante. No me había puesto a pensar en Gracias. ello, Claudia. Oye, pues qué bárbara, muy bien. Quedan sobre la mesa otras preguntas, pero bueno, también ya vamos sobre la hora de entrevista. Entonces, pues que esta entrevista sea el punto de partida para que quienes nos estén escuchando, pues busque tu obra, te lea. Creo yo que este es el objetivo de esta charla, ¿no? Incentivar, motivar, generar, crear estas dudas, ¿no? Y reflexiones. Dudas no en el mal plan de que, pues es que no explicó, ¿no? Sino pues Sí. esta duda existencial, estas dudas sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo lo que nos has hablado. Yo creo que, como dices ahí, ¿no? Esa semillita que se arroja a la tierra y puede ser que germine, ¿no? Y que germine en algo, en el corazón del hombre, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos pensar y Ay, que qué pues bonito. es una de mis apuestas a la poesía, ¿no? Entonces, escuchamos, Claudia, de viva voz, tu poesía. Bueno, este poema tiene que ver con una serie de poemas que estoy escribiendo sobre el número cero, que bueno, también tiene que ver con un poco inquietud, ¿no? De existencial, como mencionaste. Dice, volviste a tu sangre como quien vuelve a su paisaje. Durante ese tiempo que no estuviste, otro río fue tu vehículo.
y la cercanía de los otros, un escalofrío dentado hincándose en tus capilares. Un mes ha pasado como un quelonio sobre tu cara y ahora despiertas con la voz convertida en una piedra que se cree cuerda pulsada por la noche y atraviesas el umbral en donde mueren jaguares ambarinos, el cero en donde las cenizas sueñan. Ese es uno. Y otro que acaba de salir en Letras Libres, que bueno, era lo que te decía de la noche, ¿no? Dice, en el caudal del sueño alguien grita, aboga por mí, es la noche. Yo lo haré por ti sin descanso, yo lo haré siempre. Le contesto con la boca llena de sus lumínicos despojos, desde mi comensalismo, postrada en el abatimiento plateado de su aleta. Eso es. Muy bien. Bueno. ¿Quieres que lea más? Gracias, Claudia. No, Claudia, en verdad es un placer escucharte. Lástima que el tiempo vuela, pero como te digo, este es un punto de partida para más encuentros, más encuentros poéticos, ¿sí? Yo creo que también esto es una de las cosas buenas de la pandemia, dentro del horror, dentro de la incertidumbre, dentro de todo este caos. Una de las cosas buenas son estas reuniones virtuales que nos acercan. Te agradezco muchísimo, Claudia, tu tiempo y en verdad, pues te seguimos leyendo. Un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente, gracias por todo. Gracias a todos.